¿sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con polvos y premezclas, ¿sí? Polvos y premezclas. Entonces, uno de los países, pues obviamente, que más utiliza, pues obviamente, las premezclas, las especias, es obviamente, pues la India, ¿sí? Y es nuestro principal, obviamente, nuestra principal competencia respecto a estos productos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues obviamente, las tecnologías. ¿Con qué tecnología realizamos, pues obviamente, polvos? ¿Con qué tecnología? Por ejemplo, ya una molienda, pues su compañero dice, por ejemplo, reducción de tamaño, ¿se le llama reducción de tamaño? Reducción de tamaño, ¿sí? Donde tenemos, pues, este de aquí es la tecnología, la reducción del tamaño, ¿sí? Donde tenemos, pues, obviamente la molienda, donde tenemos, luego, cuando ya nosotros no podemos utilizar más energía, ¿sí? O sea, para seguir reduciendo la partícula, lo que hacemos es separarlo por un proceso físico que es el tamizado. Entonces, obviamente, molienda, tamizado, ¿sí? Entonces, esto está muy asociado, pues, obviamente, a la energía que consume, ¿sí? Que consume el equipo para, obviamente, pues, reducir la partícula. Pero por ejemplo, ¿sí? Es las verduras, ¿sí? Las verduras, por ejemplo, o los alimentos en general, que van a ser, obviamente, pues, van a ser pasados por los reductores de tamaño, ¿sí? En donde principalmente, pues, se reduce el diámetro de la partícula. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es la humedad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la humedad. Entonces, cuando hablamos de humedad, la humedad, pues, obviamente se relaciona ¿con quién? Con la actividad de agua. La humedad se relaciona ¿con quién? Con el crecimiento, y la actividad de agua se relaciona con el crecimiento, pues, obviamente, de diferentes microorganismos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que pase a la molienda, debe haber un proceso de ¿qué? Un proceso de secado. Un proceso de secado, o sea que reducir su humedad para, obviamente, pues, poder realizar una molienda. Pero también un proceso para producir polvos, pues obviamente se utiliza también el proceso de atomización. El proceso de atomización, ¿correcto? Entonces, ¿en qué consiste el proceso de atomización? Principalmente se define por aumentar el área superficial. Por aumentar el área superficial. Entonces, cuando nosotros hablamos, pues, obviamente, de una partícula, entonces, si queremos aumentar su área superficial, ¿qué es lo que hacemos? Lo reducimos. Lo reducimos la partícula. Entonces, obviamente, vamos a reducir la partícula. Entonces, cuando reducimos la partícula, reducimos el tamaño de la partícula, aumentamos su área superficial. ¿Sí? Aumentamos su área superficial. Entonces, el área superficial, ¿sí? El área superficial de la partícula está asociado con el volumen de la partícula. Con el volumen de la partícula. Entonces, como esta área superficial, ¿sí? Es el área en contacto sobre el volumen, entonces, y es la explicación teórica y técnica de cuando disminuye el volumen, ¿qué pasa con el área superficial? Aumenta porque hay, obviamente, pues, más contacto, ¿correcto? Entonces, obviamente, la atomización se encarga o utiliza ese principio, ¿sí? Utiliza ese principio, pues, obviamente, de reducir el tamaño, ¿sí? Reducir el tamaño, ¿sí? Por aquí hay nebulizadores, reduce el tamaño, y lo que hace a altas temperaturas, ¿sí? A temperaturas, pues, de 180 grados, ¿sí? Obviamente, lo que hace es, inclusive más, lo que hace es, esto de aquí se convierte, pues, obviamente, como hay alta área superficial o alta área de contacto, lo que hace se convierte en. ¿Qué otro proceso también separa el agua, pues, del alimento? Ya, la sedimentación, ya, sí, podría ser. Ya, también la filtración. Pero vamos a procesos, obviamente, pues, más específicos respecto
respecto a producir un polvo, ¿sí? La atomización ya está. ¿Y otro proceso cuál es? La liofilización. Ah, cierto. La liofilización. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la reducción de tamaño, ¿sí?, que es obviamente pues, el proceso de secado, el amoliendo, el tamizado, la atomización y obviamente pues, la liofilización, ¿sí? Entonces, esos son los principales, pues obviamente, tratamientos que nosotros hacemos a un alimento. Entonces, también podemos realizar, pues, tener verduras deshidratadas, de consumo instantáneo, ¿sí? Entonces, y productos, pues, listos para consumir. Entonces, esta semana nosotros vamos a realizar, obviamente, pues, las premezclas. Y otra vez vamos a tener un diseño experimental en donde vamos, obviamente, pues, a mezclar, ¿sí?, 3 componentes, ¿sí? Ahora ya no vamos a hacer 2, van a ser 3 componentes. Entonces, que van a estar asociados, obviamente, pues a determinar nuevamente la calidad, ¿sí?, del producto o la premezcla. Pero la premezcla no va a quedar allí, sino que vamos a elaborar, pues obviamente, un producto terminado, ¿sí?, que puede ser, obviamente, galletas, ¿sí? Entonces, para nosotros poder, pues obviamente, evaluar de forma pues obviamente, sensorial, y ustedes también, pues, van a tener que analizar cómo es, obviamente, pues, nuevamente la cuantificación de la calidad. De ustedes, de cada uno de ustedes depende cómo van a cuantificar la calidad. No todos lo van a hacer igual, obviamente. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes, pues, obviamente va a cuantificar la calidad. Y ahí está principalmente el trabajo. Ahí está principalmente el trabajo, en cuantificar la calidad, porque tienen, obviamente, pues, pH, acidez, Brix, masa. Tiene también, pues, análisis sensorial. Entonces, ¿cómo ustedes esos factores, esas variables que tienen, obviamente, pues, lo convierten en un solo valor? Y ese valor se representa, pues, por calidad. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, obviamente, que los polvos, ¿sí?, obviamente, pues, tienen que tener características de partículas finas, ingredientes puros y de fácil manejo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la humedad, ¿sí?, la humedad debe ser pues obviamente, debe ser similar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque de lo contrario, nosotros tenemos un principio básico, y este principio básico, pues, hace que haya un balance, hay un balance de humedad, ¿verdad? ¿Qué pasa si la humedad de un componente, pues, en polvo, ¿sí?, es mayor que el otro, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Se acuerdan? Masa 1, ¿sí?, por su humedad, más la masa 2 por su humedad, ¿sí? Y así, obviamente, pues, al tener masa n por x u n, ¿sí?, obviamente, pues, esto va a tener, o va a ser igual a ¿qué? A las masas totales, ¿verdad? Masa 1 más masa 2, ¿sí?, más masa n sobre una humedad, obviamente, pues, una humedad también promedio que va a ser de la mezcla. Entonces, y esta es la humedad que va a identificar ¿quién? El cliente. Aquí está, obviamente, pues, el cliente, este producto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos va a agregar calidad, obviamente, al cliente, cada uno de ellos. Entonces, recordemos que todos nosotros lo hacemos pues para que el cliente lo aprecie, para que el cliente pueda identificar lo que nosotros estamos haciendo. Ese proceso costoso, ese proceso, pues, obviamente, que es circular. Entonces, el cliente debe pues, obviamente, identificarlo. Entonces, las mezclas preparadas simplifican procesos y la dosificación precisa. Los polvos son partículas sólidas finamente divididas. Se divide, pues, obviamente, para aumentar. Ahora, cuando nosotros hacemos los polvos y aumentamos, obviamente, el área superficial, nosotros necesitamos, pues, obviamente, tener un proceso de conservación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque justamente, ¿sí?, pues, el proceso, ¿sí?, de aumentar el área superficial hace que el producto, pues, obviamente, tienda a convertirse en higroscópico. Entonces, ¿por qué?
Porque justamente aquí tenemos pues una presión atmosférica. Tenemos una humedad pues obviamente del aire. Entonces, y cuando el producto obviamente pues tiene alta área superficial y tiene baja humedad, ¿sí? Entonces está pues obviamente susceptible a ganar humedad. Exacto, a ganar humedad. Entonces, y es por eso que los productos, pues obviamente atomizados, por ejemplo, sus empaques, pues obviamente son bastante pues elaborados. Entonces, un producto pues atomizado, un producto liofilizado, ¿sí? Un producto pues que tenga baja humedad, ¿sí? Entonces tiene que tener un empaque pues bastante elaborado. Entonces, algunas ventajas de usar polvos y premezclas incluyen la facilidad de manejo. Eso es lo principal. Inclusive, obviamente, pues, los productos se deshidratan, se transportan y se hidratan nuevamente, ¿sí? Entonces, porque lo que nos cobran, ¿sí? El transporte, nos cobran por tonelada, nos cobran por volumen. Entonces, lo que se hace, pues, obviamente, es deshidratar el producto, y es por eso que productos deshidratados se deshidrata, porque yo no transporto agua, pues, ¿para qué voy a transportar agua? Entonces yo, si es que, por ejemplo, aquí en Chimbote, si yo lo voy a llevar pues obviamente al Callao, por ejemplo, yo podría llevarlo deshidratado. Siempre y cuando pues obviamente tenga una planta para que llegue pues a la planta y hidratarlo nuevamente. ¿Correcto? Entonces, son preparadas de ingredientes en polvo, se utilizan para simplificar procesos de fabricación, las premezclas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta pues todo el balance de las premezclas. ¿Sí? Tenemos que hacer todo un balance de materia, todo un balance pues obviamente de energía también, ¿sí? Algunas ventajas de usar polvos y premezclas incluyen facilidad de manejo, mejor conservación y precisión pues obviamente en la dosificación. Entonces, ¿cuáles son los métodos de producción? La molienda mecánica, la atomización, la precipitación química, forma partículas sólidas a partir de reacciones químicas en soluciones. Los métodos de procesamiento, tamizado, mezcla, granulación, compactación. ¿Ya? Entonces, la molienda mecánica, luego la atomización, la precipitación química y los métodos de procesamiento, tamizado, mezcla, granulación y compactación. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer específicamente, ¿sí? Vamos a utilizar pues obviamente estas operaciones, ¿sí? Vamos a hacer una molienda, vamos a hacer un tamizado y luego pues obviamente vamos a hacer una premezcla, vamos a hacer su balance en la premezcla y luego vamos pues obviamente a elaborar un producto con esa premezcla. Entonces, la tecnología para la producción de polvo está específicamente pues métodos de producción, molienda mecánica, atomización, síntesis química, la clasificación, la mezcla, la granulación, la compactación y aquí la caracterización y el control. Obviamente el tamaño de la partícula, la morfología, la composición química y las propiedades físicas y mecánicas. Entonces, obviamente tenemos diferentes industrias y como yo siempre les decía, desde el primer día que ingresé pues obviamente al curso, les dije, nosotros no solamente estamos asociados a los alimentos, nosotros debemos romper ese paradigma pues obviamente que solamente estamos asociados a los alimentos. Entonces también nosotros pues estamos en otras industrias, ¿sí? Que no sea obviamente pues alimentaria. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. La separación, sí, obviamente pues tenemos ciclones. Los ciclones pues obviamente trabajan, sí, por separación, sí, por fuerza centrífuga. Entonces, filtración a través de tela o fibras, carga eléctrica de partículas. Aquí tenemos la captura por gotas de líquido y la separación por cambio de dirección. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que estos métodos de separación varían según el tamaño de las partículas. Y es por eso que tenemos procesos secuenciales. Entonces, no directamente pues hacemos un proceso por ejemplo, de atomización. Tenemos que primero hacer una semiconcentración. Tenemos que hacer una encapsulación para hacer, obviamente, pues el proceso de atomización y convertir, pues obviamente, ese producto en polvo. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas características que nosotros ya hemos ido viendo pues a lo largo de su carrera. Entonces ya hemos visto pues toda la parte de operaciones, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta esas características. Luego la atomización, ¿sí? Cámara de secado, el colector. Entonces en flujo paralelo, en contracorriente, flujo mixto,
Entonces, en donde nosotros pues realizamos, ¿sí?, esas características, ¿sí?, todo está asociado pues obviamente a la cámara de secado y en aumentar el área superficial. Entonces, miren cómo nosotros tenemos esas características con el único objetivo de ¿qué? De satisfacer al cliente, de ahorrar pues obviamente respecto a los costos, porque va a ser más fácil de transportar. Sí, o efectivamente pues vamos a utilizar un mayor costo en el empaque pues obviamente de los productos atomizados, liofilizados, en polvo, pero obviamente pues van a tener un mayor tiempo de vida útil, ¿sí? Entonces, a la semana pasada hablábamos también pues productos que son conservados utilizando pues obviamente la irradiación, ¿sí? Hablábamos pues obviamente de bajos niveles de irradiación, altos niveles de irradiación, que aumentaba pues obviamente el tiempo de vida útil. Entonces el secado por pulverización asistido por ultrasonidos también pues obviamente es una técnica que se utiliza, que es una frecuencia ultrasónica de 35,45 a 60 kHz. Por ejemplo, miren, respecto, ya estamos hablando, estamos en ese valor. Entonces, cuando yo les pregunto pues en el examen respecto a un concepto, por ejemplo, de este tema, yo, por ejemplo, planteo un caso y les digo, bueno, se ha hecho un secado por pulverización utilizando 150 kHz. Entonces, el estudiante, obviamente que tiene en cuenta que el secado por pulverización asistido por ultrasonido tiene una frecuencia que oscila de 35,45 a 60 kHz, entonces va a poner obviamente pues que a 150 kHz no se puede realizar un proceso de secado por pulverización. Entonces, si ustedes empiezan a escribir respecto a lo que dice allí el concepto, ponen obviamente el diagrama, pero si ustedes obviamente no tienen esa consideración, todo lo que han escrito no tiene sentido. Y es por eso pues que sacan pues baja nota, pues obviamente hasta cero, sacan pues en el examen. Negativo. No, sí, dale la solución. Porque aquí siempre pues obviamente se dice, para que des solución, obviamente debes asumir, ¿sí?, criterios técnicos para ello. Y yo les doy datos para que ustedes se apalanquen, para que ustedes obviamente sepan si es que está bien, si está bien el proceso, o obviamente no está bien el proceso. Entonces, una consideración, si yo les pongo 150, ahora si les pongo, por ejemplo, 25, obviamente pues no va a haber un secado. Es como por ejemplo cuando hacemos un proceso de secado a 20 grados o a 25 grados con temperatura ambiente, ¿sí? Y les diga pues que la temperatura ambiente es más rápido que un secado por bandejas a 40 o 50 grados. Entonces ustedes pues obviamente tienen que tener en cuenta esa característica, y les digo porque ya la siguiente semana es la semana 5 y obviamente pues en la semana 6, porque así lo indica pues obviamente el reglamento, que les voy a dar un examen, que desde mi punto de vista pues no debería haber examen, pero bueno, pero así es, pues hay que cumplir la meta, ¿sí? Entonces, dígame. Consulten, por eso es que yo estoy obviamente pues abierto a todas las consultas que ustedes me hagan. Entonces, ¿qué es fundamental que ustedes revisen esto de aquí? Fundamental, porque todo lo que yo les planteo está aquí, Entonces yo obviamente pues no les pongo problemas difíciles ni nada de eso, está aquí. Obviamente les puedo decir, el secado se realiza al vacío con el uso de bajas temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, de 20 a 30 grados. Si por ejemplo les pongo para verdad y falso, falso pues, ¿verdad? Falso. No va a poner eso. De todas maneras, y es por eso que ustedes tienen que leer bien lo que obviamente se les pregunta, ¿sí? Tienen que leer bien lo que les pregunta. Entonces, miren, secado se realiza al vacío. Una ventaja para los materiales sensibles al calor. Es fundamental, porque los materiales sensibles al calor. Entonces, el vapor sobrecalentado actúa a la vez como fuente de calor y medio de secado si se administra a 200 grados centígrados, ¿sí?
a la cámara de secado, de 180 hasta 220, inclusive 200 grados, a la cámara de secado por pulverización a través de una boquilla de vapor. O sea, obviamente, pues, de esta forma se realiza el secado. Por ejemplo, alimentación líquida, sistema de atomización avanzado, cámara de secado, sensor de, obviamente, pues, inteligencia o Internet de las cosas, ¿sí? Control inteligente de temperatura, recolección del producto, ciclón separador, que utiliza una fuerza centrífuga, producto final en polvo, ¿sí? Y aire de salida, obviamente, pues, al filtrado. Entonces, este es el proceso, pues, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Este es el proceso. Entonces, ustedes tienen que analizarlo de esa forma, de una manera crítica. Entonces, ¿cómo puedo, obviamente, realizar o solucionar un problema de este tipo? ¿Sí? Entonces, aquí, obviamente, pues, aquí tenemos las propiedades de los polvos de secado por atomización, higroscopicidad, índice de Usner, ¿sí? Por ejemplo, que obviamente, pues, son más fáciles de transportar, ¿sí? Utilizando, pues, obviamente, los sistemas neumáticos. Entonces, termoestabilidad, temperatura de transición, ¿sí? Cristalinidad, distribución, tamaño de partícula, uniformidad, propiedades físicas como la morfología, la densidad, ¿sí? Obviamente, pues, el proceso del empacado. Entonces, aquí tienen muchas cositas ustedes por analizar. Entonces, la aglomeración, la dispersabilidad, la solubilidad, el tiempo de rehidratación, la pureza, el pH, la composición, la forma, la superficie, la densidad aparente, la densidad real. Entonces, obviamente, miren, este tema, y es por eso que también les voy a pasar un libro, porque no alcanza, pues, obviamente, en una sesión hacerlo todo lo que tiene que ver, pues, con polvos y premezclas. Prácticamente es un curso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, las principales características. Entonces, los efectos de parámetros de secado a 50, 70, 90. Entonces, cierta pérdida de nutrientes debido a la alta temperatura, secado por pulverización, liofilización, secado al vacío, inulin, ¿sí? Obviamente, pues, todo lo que tiene que ver con el índice alto de maltodextrina, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estas características: baja presión, media presión o alta presión. Aquí también lo que vimos en una clase, me parece, respecto al punto triple, ¿sí? ¿Cuánto era la presión del punto triple? Entonces, este también es un dato que ustedes deben recordar, ¿sí? Es un dato también que deben... Recuerden siempre los datos, porque los datos nos ayudan a tomar decisiones. Entonces, sin datos nosotros no podemos tomar una decisión. Entonces, radiación desde superficies calientes, contacto con una superficie caliente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también ciertas características que nosotros debemos tener: el secado al vacío, el secado con aire caliente, la congelación y la liofilización. Entonces, aquí específicamente está la fundamentación teórica, obviamente, pues, de la parte de los productos, pues, obviamente, en polvo. Entonces, aquí tenemos, pues, obviamente, la transferencia de calor y la masa en liofilización, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el área de superficie de la losa en metros cuadrados, la densidad del alimento congelado. Obviamente, pues, W son el contenido inicial y final de agua o de la humedad, respectivamente, en kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. En estado estacionario, la velocidad de sublimación debe corresponder a la velocidad de transferencia de calor hacia el frente de sublimación. Aquí, agua líquida más solución, punto triple de la fruta congelada, el hielo, la sublimación, el vapor de agua, y aquí, obviamente, pues, la variación de presión y variación de temperatura de ebullición, ¿sí? Entonces, aquí también está, ¿sí?, obviamente, pues, la presión atmosférica en atmósferas, ¿sí?, aquí en atmósferas. Entonces, eso también es fundamental. Estos gráficos fundamentales, ¿ya? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta también la transferencia de calor. La transferencia de calor en liofilización. Habíamos visto la transferencia de calor, pues, obviamente, en operaciones 3, respecto, pues, en operaciones 1, me parece que lleva transferencia de calor en 1. ¿Sí? En el 1, ¿verdad? Operaciones 1. Entonces, obviamente, pues, la transferencia de calor. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta, sí, obviamente, la tasa de suministro de calor, la conductividad térmica de la capa seca y las temperaturas de superficie de la losa y el frente de sublimación.
¿correcto? Entonces ahí también tenemos las ecuaciones, que estas ecuaciones también ustedes pues tienen que interpretarlas, tienen que saber pues obviamente qué pasa si el área aumenta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa obviamente pues si la longitud, ¿sí? O esta es la tangente, ¿sí? Obviamente pues cambia, ¿sí? Cómo varía pues obviamente la tasa de transferencia de calor. Entonces esas cosas ustedes pues deben saberlo, cuándo es directamente proporcional, cuándo es inversamente proporcional, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo si la gradiente de temperatura pues obviamente aumenta? ¿Qué pasa con el tiempo si la gradiente de humedad obviamente pues disminuye? Entonces eso es lo que ustedes deben interpretar de aquí, ¿correcto? Entonces, porque por lo general yo, como les digo, no pregunto pues teorías ni nada de eso. Yo, por ejemplo, les digo qué pasa con el tiempo si la humedad pues obviamente disminuye, ¿sí? Entonces, obviamente esas cosas son las que ustedes deben tener. Ahora, esta de aquí, la velocidad o la humedad inicial puede ser menor pues obviamente que la humedad final. Entonces, ustedes tienen que fundamentar por qué. Entonces, obviamente la transferencia de masa está asociado, ¿sí? Está asociado pues obviamente a los límites z cuadrado por la diferencia pues de humedades, ¿sí? Entre dos veces la densidad, ¿sí? La densidad pues inicial y la densidad pues obviamente en el estado estacionario por la densidad I, ¿sí? Que es la misma de aquí entre pi. Entonces, obviamente eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, también, sí, obviamente el tamaño de las partículas. Entonces, el tamaño de las partículas, el polvo, gránulos, harina, en polvo también, ¿sí? Más finas que el tamaño deseado, normalmente vuelan durante el procesado y la manipulación. Cualquier polvo ET. Por ejemplo, esto es fundamental también, que nosotros identifiquemos cuáles son el tamaño, ¿sí? Obviamente, pues, específicas de los diferentes productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de 200 a 4000 micrómetros. Entonces ahí tienen ejemplos. Entonces, ahora, si yo quiero hacer una premezcla, por ejemplo, necesito tener, obviamente, pues los polvos, ¿sí? Con diferente o con similar tamaño de partícula. No espero, pues, obviamente, que sean diferentes tamaños de partícula. ¿Y eso de dónde? Obviamente, pues, lo identifico. Del tamiz, por ejemplo. A ver, para ir participando, ¿cuál es el tamaño del tamiz? El número de tamiz que puede darme una harina. ¿Cuál es el número de tamiz que me puede dar una harina? ¿Malla 40? A ver, tenemos malla 20, malla 40, malla 60, malla 80, ¿sí? Malla 120 y malla 200, ¿verdad? Entonces, ¿de quién depende? ¿Cuánto? A ver, la pregunta pues es, ¿cuánto es la luz? Obviamente pues de la malla 200. Entonces, obviamente esas cosas nosotros tenemos, es que ustedes lo han llevado pues, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay que considerar esas características. Entonces también las mezclas, ¿sí? De polvos, mecanismos de mezcla, factores que afectan la mezcla y lo que les decía. Entonces, nosotros no podemos mezclar, pues obviamente, diferentes tamaños de partículas. No podemos mezclar diferentes tamaños de partículas. Entonces, es por eso que si no realizamos una correcta molienda, porque en la molienda vamos a encontrar, pues, partículas de diferentes tamaños. Y si seguimos, obviamente, vamos a utilizar más energía. Sí, y ahí pues obviamente nos acordamos del principio de Ki, del principio de Bohr, ¿sí? De Röntgen, ¿sí? De Röntgen, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Entonces, miren, es fundamental. Fase inicial, fase de mezcla rápida y fase de equilibrio, ¿sí? Tipos de mezcladores, de tambor, de cinta, de leche fluidizado, entre otros. Entonces, este leche fluidizado también es bastante pues, utilizado para la mezcla de polvos. Índices de mezcla, por ejemplo, el índice de la CEI, el índice pues obviamente de Kramer, de Aston, de Pule, de Ross, ¿sí? Obviamente pues son índices que ustedes deben tener en cuenta. Deben tener en cuenta.
Es 8 y 10. Ya, la siguiente semana participamos, ¿ya? No, es que a mí no me gusta pasarme ni empezar antes. ¿Ya?